Bueno, ahora sí. Le damos la bienvenida y con Carolina Ulla, la directora de la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables, y en lo que respecta a mí, a la licenciatura en Gestión Ambiental, la licenciatura en Higiene y Seguridad y las dos tecnicaturas asociadas al respecto. En esta jornada de celebración y festejo por el 5 de junio, Día del Medio Ambiente, contamos con la presentación de dos exponentes de renombre y de reconocida experiencia, que son el mentor de la carrera de la licenciatura en Gestión Ambiental, el biólogo Federico Copta, y Lucila Castro, también fundadora y presidenta de la Fundación Natura Internacional. Carolina, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada, así que bueno, te sumo para que le das la bienvenida a los expositores. Bueno, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a Federico, a Lucila por acompañarnos en una fecha tan importante. En este sentido, con Francisco hemos estado pensando un poco este contexto de pandemia y post-pandemia, que son las grandes preocupaciones que tenemos. Y para nosotros era importante poder empezar a poner en agenda la vinculación que tiene hoy la salud del planeta con la salud de la humanidad y esta relación directa que tiene cómo nos encontramos hoy en materia de ecosistemas y cómo eso está repercutiendo de manera directa en nuestra salud, y por esto este nuevo tipo de pandemia, probablemente si gestionamos mal los recursos naturales, vinieron para quedarse, y la idea es que hoy ustedes nos puedan dar un marco, de modo tal que no nos quedemos con las palias, sino que nos empoderemos para ver qué cosas podemos hacer post pandemia, y cada uno del lugar en el que estamos, no solamente de estar en una organización o en una ONG, poder también construir un pequeño aporte en la sociedad y en nuestro planeta. Bueno, Bueno, calculo que sí. sigo yo entonces. No, si querés dar unas palabras de bienvenida, Federico y Lucila, y después comenzamos con el seminario. Bueno, primero, Francisco, gracias por la invitación, Carolina. Un gusto de compartir este espacio con vos, Lucila, y con los que están siguiendo ahora el canal. Y bueno, la idea es poder desarrollar algunas ideas respecto a cuáles son los impactos ambientales de esta situación que estamos viviendo a nivel global y reflexiones a futuro con respecto a esto y relacionado con también la protección de los ecosistemas naturales y en particular las áreas naturales protegidas. Perfecto, muchas Muchísimas gracias. gracias. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer, un gusto para mí estar acá con ustedes, a la distancia, para todos los que están del otro lado de la pantalla también. Y bueno, desde mi parte les vamos a estar contando un poco cómo trabajamos desde la ONG Natura Internacional y la importancia también de las áreas protegidas en este contexto de pandemia y post-pandemia, que nos han tenido, a pesar del trabajo online, muy ocupados. Así que bueno, la idea es contarles un poco cómo trabajamos nosotros, cómo nos relacionamos con otras instituciones y cómo desde cada uno de los lugares en donde estamos podemos colaborar para que algunos de los pequeños y grandes sueños que tenemos dentro de la organización se hagan realidad. Así que muchísimas gracias. Gracias, Lucila, gracias, Federico. Bueno, y comencemos con esta especie de entrevista cruzada que tenemos hoy. La primera pregunta es para Federico. El título de la charla de hoy se llama justamente Salud del ecosistema, salud humana, dos caras de la misma moneda. Federico, ¿cómo relacionamos la salud de los ecosistemas en este contexto del COVID-19 que tenemos en la actualidad? Bueno, por un lado, cuando hablamos de la aparición de enfermedades eh, como las que estamos viviendo en este momento, muchas de las enfermedades tienen un origen zoonótico, o sea, son causadas por animales, y en la medida en que nosotros vamos ingresando a ecosistemas naturales, por ejemplo, a partir de los desmontes, por ejemplo, a partir de la captura de animales vivos, y eso se lo mantiene en cautiverio, eso es muy común que los animales bajen sus defensas, tengan una infección, y en este caso, si se suma una mutación, esa infección pueda pasar a un ser humano.
y también todo lo relacionado con la alteración de los hábitats. Eso genera, por un lado, disminución de la biodiversidad, eso puede también predisponer a la aparición de enfermedades de este tipo. Pero más allá de cuál sea el origen de la situación actual con el COVID-19, en eso hay hipótesis de todo tipo, pero aún no existen confirmaciones ciertas. Lo concreto es que ecosistemas saludables disminuyen la posibilidad de que puedan generarse este tipo de apariciones de infecciones, particularmente de origen zoonótico. De todas maneras, me gustaría también hablar un poco de cuáles fueron los impactos que ha tenido la pandemia con respecto a la conservación y cuáles son los escenarios posteriores. Respecto de los impactos, digamos, han surgido estas notas de color relacionadas con la aparición de animales en lugares que habitualmente eran transitados por el hombre, entonces animales poco frecuentes se animan. Pero en realidad eso lo que muestra es que, digamos, muchas especies tienen una capacidad de resiliencia y cuando se le da un poco la posibilidad, pueden ocupar distintos ambientes. También ha sido notoria la disminución de la contaminación atmosférica relacionada con fuentes móviles, con vehículos. Sencillamente, en el momento en que hubo menor cantidad de vehículos, el aire se vio más transparente por la menor emisión de dióxido de nitrógeno, que le da un color marrón al aire, y en consecuencia también la menor formación de smog cuando tenemos radiación solar, en tanto que el smog es un contaminante secundario que se da a partir de una reacción fotoquímica cuando tenemos luz ultravioleta. Y en eso interviene el óxido de nitrógeno, interviene también hidrocarburos. Entonces veíamos el aire más transparente. De alguna manera también el hecho de unos cuantos días sin consumo, disminuyendo el consumo, por allí nos hizo ilusionar respecto a cambios sociales, digamos, de una sociedad más amigable por el ambiente. Sin embargo, la realidad es que hubo una cantidad de, digamos, intervenciones de orden ilegal con respecto al ambiente que se potenciaron durante el periodo de cuarentena. ¿Por qué? Porque sencillamente quien más cumplió la cuarentena fue el Estado. Entonces, de alguna manera, la menor cantidad de controles, la menor cantidad de ciudadanos atentos viendo qué estaba pasando, porque estaban encerrados en sus casas, hizo que, por ejemplo, tuviésemos incrementos importantes en desmonte en algunos sectores, así como también hay otras actividades que no se vieron resentidas en absoluto, por el caso de la megaminería o la minería misma, o también lo que es la aplicación de plaguicidas, en donde, si bien la mayoría de las actividades estaban en cuarentena, los pueblos que están en la zona de producción agrícola recibieron su dosis de plaguicidas como siempre. Entonces, este recrédito de la cuarentena en realidad fue para algunas actividades, hubo algunos impactos menores, si uno puede decir, bueno, sí, se consumió menos combustible fósil, pero en realidad los cambios han tenido que ver más con una coyuntura a la adopción de cambios en forma permanente. ¿Cuáles son los escenarios próximos? La realidad es que los escenarios próximos no son alentadores. Caro, lo siento con el tema de la buena onda, pero no son alentadores. ¿Por qué? Porque en realidad en la mayoría de los países del mundo lo que hay es una urgencia en reactivar la economía, y esa reactivación económica muchas veces se hace a costa de los controles ambientales y las inversiones relacionadas con el ambiente. Hablaba con la doctora Sandra Díaz la semana pasada, en donde ella, digamos, desde su perspectiva, digamos, internacional, lo que puede decir es que, por ejemplo, Francia por allí está de alguna manera tratando de pautar algunas cosas, por ejemplo, con Air France, digamos, condicionando su apoyo económico para salvar la empresa
a cambio de que se eliminen los vuelos que tengan menos de 2 horas, que se use tren en esos casos. Eso para reducir emisiones. Sin embargo, esto es la absoluta excepción. Casi la totalidad de los países en el mundo lo que están pensando es cómo reactivar la economía, no en cómo proteger el ambiente. Entonces, en este sentido, los escenarios post-pandemia pueden ser incluso más preocupantes y con mayores impactos ambientales que los escenarios pre-pandemia. Y en esto, digamos, de alguna manera, tratando de poner cable a tierra de cuáles son lo que se viene. Si bien es cierto, hay algunos casos particulares en donde van generando cambios individuales respecto al lugar en donde viven, plantearse si no vivir, digamos, tener más autonomía, más soberanía alimentaria. También eso, quiero o no, si se incrementa un poquito la migración hacia, por ejemplo, las sierras, también las sierras se van a encontrar con las limitaciones que tiene la falta de servicio y la falta de ordenamiento territorial. Entonces, tendríamos allí también una presión de orden inmobiliario si la gente, algo de gente decide irse a vivir al campo, porque los territorios no están ordenados. Entonces, estos son distintos escenarios, pero en definitiva, pese a ese optimismo inicial de poder ver animales, de ver el aire más limpio, la verdad es que todo eso es absolutamente temporario y las perspectivas, justamente en función de la reactivación económica, no son las más promisorias respecto a la conservación del ambiente. Muy claro, Federico, tu exposición. Y nos gustaría sumar algo más desde la gestión, ¿no? En tratar de ver algo bueno en esto tan negativo. ¿Qué posibilidad le ves vos a las áreas protegidas como una forma de gestión, de generar valor en la sociedad y de potenciar los servicios ecosistémicos? Bueno, un desafío que tenemos nosotros es el tema de ampliar la superficie de áreas protegidas. Hablemos que de áreas naturales protegidas tenemos por un lado aquellas que han recibido categoría de parque o de reservas, pero también las que de alguna manera están protegidas por la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Entonces, dentro de todo ese escenario, arranquemos primero por la protección más general, que es la que da el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. En el caso de la provincia de Córdoba, estamos debiendo 5 años de la actualización del ordenamiento. En ese escenario esperábamos que este año se fuese a hacer el ordenamiento, año que no es electoral, y entonces por allí el gobierno de alguna manera era más fácil tratar este tema tan controversial, porque están, digamos, claramente en colisión intereses ambientales e intereses económicos. Pero bueno, después pasó el coronavirus, entonces de momento no hay para la provincia de Córdoba, digamos, noticias de que eso se quiera llegar a tratar. Lo que no significa que, atento a lo que pasó con la ley previsional que se metió un día hace 2 semanas y salió ese mismo día la ley, digamos, si el gobierno sabemos que si quiere meter un ordenamiento territorial, lo pone y tiene los votos. No tiene el proceso de haber hecho el proceso participativo y mucho menos la legitimidad en cuanto a la construcción de un ordenamiento de bosques nativos, pero a nivel legal lo puede hacer. Así que bueno, eso es un veremos con respecto a la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Con respecto a las áreas naturales protegidas, bueno, hay por un lado los procesos de lo que van sucediendo en las áreas naturales. En general, lamentablemente, muchas de las áreas, sobre todo las de menor categoría de conservación como las reservas, son áreas muy de papel,
Nosotros tenemos áreas naturales protegidas cuya protección efectiva es 0, están declaradas, por allí eso te puede servir para poder interceder respecto a algún emprendimiento, pero en la práctica es como que se cuidan solas. Su inaccesibilidad, por allí, su bajo interés económico puede hacer de que algunas zafen por eso. Pero bueno, lo concreto es que sí tenemos que avanzar en áreas naturales protegidas, tenemos que avanzar en lo que llega a las áreas naturales protegidas, por caso lo que es la reserva Mar Chiquita, en donde desde el río Suquía estamos vertiendo desde la ciudad de Córdoba líquidos cloacales de unas 700.000 personas, prácticamente sin tratar, y eso llega a la laguna hasta 200 kilómetros, pero hay contaminantes, particularmente lo que se ha probado, y esto a nivel judicial, es que llega fósforo que se genera desde los vertidos cloacales, y ese fósforo va generando condiciones eutróficas e hipereutróficas en el lugar, o sea, de una gran cantidad de nutrientes, por los cuales favorece la proliferación de cianobacterias y de otras algas, y eso a su vez va generando otra cascada de eventos, como puede ser el agotamiento de nutrientes en algunos momentos por explosión demográfica, mortandad de peces. Bueno, hay cosas muy descriptas con respecto a la eutrofización. Entonces, a lo que iba es que, por un lado, es necesario que se profundice el cuidado efectivo de las áreas que ya están declaradas como tales, y que aquellas que pueden llegar a tener una mayor categoría de conservación la puedan tener, como es el caso de la laguna Ancenusa, o Mar Chiquita, en donde, bueno, la perspectiva de que eso termine siendo un parque nacional es un aliciente importante, y también, insisto, con la protección de lo que le termina llegando. Recordemos que, por caso, el Mar Chiquita es un sitio Ramsar de aves migratorias, y si nosotros vamos mandando líquidos que llegan allí a la laguna, que tienen agentes patógenos, bueno, esos agentes patógenos a su vez pueden ser vehiculizados a partir de las aves migratorias a otros lugares. Entonces, son hipótesis que también es necesario tener en cuenta, y nos muestra la importancia de su protección, digamos, integral, no solamente del área, sino de aquello que va a llegar y alimentar esa área, como son los cursos de agua, Río Dulce, Río Suquía y el Sanares. Perfecto, Federico, sumamente claro. Muchísimas gracias. Y bueno, le dejamos ahora el micrófono a Carolina y a Lucila, y después seguro que las preguntas las canalizamos al final. Gracias, Francisco, gracias, Federico, súper claro. Creo que está buenísimo un poco los enfoques. Cada organización tiene un poco sus áreas de trabajo, y en este sentido, tomando un poco lo que Fede nos traía sobre la importancia de estas áreas protegidas y demás, queríamos tomar alguna organización que esté trabajando fuerte en temas vinculados a la conservación y a las áreas protegidas. Por eso, bueno, le vamos a dar la bienvenida a Lucila Castro, que es bióloga. Lucila está a cargo del área ejecutiva, es directora ejecutiva de Natura Internacional. En realidad me gustaría que Lula por ahí pueda contarnos un poco más, también un poco de los primeros pasos, porque si bien es una organización que hace bastante, que viene trabajando en el territorio de Córdoba y a nivel nacional, también tiene su impronta un poquito de qué cosas vienen haciendo a nivel también de otros lugares, otras alianzas, así que le vamos a dar la palabra, y para que nos ponga un poco en contexto de lo que se está trabajando y lo que ustedes están trabajando concretamente como organización. El micrófono. Ahí está. Muchísimas gracias, Caro. Primero que nada, bueno, Fede, siempre es un gusto escucharte, así que muchas gracias. Nada, lo seguimos los biólogos de Córdoba desde siempre, así que nada, gracias. Y es un honor estar acá compartiendo con vos pantalla. Así que bueno, yo preparé una pequeña presentación sobre cómo trabaja Natura, así que si me permiten, la voy a compartir con ustedes. Me avisan si la ven bien ahí. Y contando un poco lo que preguntaba Caro, a ver si se ve.
Sí, ahí estamos, perfecto. Estamos. Bueno, ella me preguntó un poco de los inicios. De conservación trabajo desde siempre, desde que empecé a estudiar, que dediqué más la parte de biología a la parte de conservación. Comencé a trabajar en otra ONG que después, por varias razones, cambió un poco de rumbo y nosotros pudimos salvar lo que era el proyecto Sudamérica de una ONG también de Estados Unidos, pasándolo a Natura Internacional, en donde actualmente estamos trabajando principalmente en Argentina, pero con un alcance internacional, es decir, que el apoyo que recibimos es internacional, nuestro jefe y fundador también es de Estados Unidos, tenemos una organización prima también ahí que hemos colaborado en Bolivia. Entonces, bueno, nuestros inicios han sido más que nada técnicos y científicos, y dado la crisis que todos sabemos que estamos viviendo, hemos mutado para fortalecer nuestro equipo de trabajo en lo que respecta a las áreas protegidas. Así que bueno, ¿quiénes somos? Y para los que mi idea era darles esta charla de áreas protegidas, en este escenario también que estamos viviendo, que para nosotros fue un sacudón muy fuerte, porque Natura trabaja muy fuerte en territorio, pero bueno, tratar de unir un poco lo que Caro quiere que yo cuente, lo que cuenta Fede, en el escenario en el que nos encontramos, invitar también a la comunidad, muchos de los procesos en los que nosotros estamos trabajando, necesitamos, ¿no?, del apoyo de la gente. Así que bueno, somos una ONG que trabajamos en conservación, acompañamos y promovemos estos procesos de creación y fortalecimiento de áreas protegidas en el país, y cómo trabajamos con una construcción participativa con los actores locales. Esto lo había puesto por las dudas, que es un área protegida, pero creo que ya todos más o menos lo manejamos, así que lo voy a pasar. No sé si se ve, y esto era lo importante que me gustaba compartir hoy con ustedes, es los 3 pilares en los que Natura trabaja, ¿no? Por un lado, un trabajo coordinado con las comunidades locales, por otro lado, una cooperación institucional y gubernamental fuerte, trabajo científico y técnico, todo con esta visión que les contaba recién. ¿A qué nos referimos con estos 3 pilares? Es que Natura no trabaja solo, sino que acompaña procesos. En lo que respecta al primer punto de las áreas de trabajo con las comunidades, tiene que ver con ir al territorio, estar con la gente y construir un proceso con ellos, para crear estas nuevas áreas de protección, que pueden ser municipales, provinciales o nacionales, dependiendo la zona, el lugar, o inclusive estamos trabajando en esta nueva noción de áreas protegidas combinadas, de figuras nacionales y provinciales, que nos permitan distintos tipos de actividades o de restricciones dentro de estas áreas de interés. Con lo que respecta a la cooperación institucional y gubernamental, trabajamos mucho con los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, también con otras instituciones, como por ejemplo otras ONG o universidades, y el trabajo científico y técnico, porque bueno, la mayoría somos biólogos que trabajamos en la ONG, pero cada vez nos estamos incorporando más gente de otras carreras, porque sabemos que lo que respecta a conservación nos va a atravesar a todos. Entonces, bueno, seguimos haciendo trabajo en territorio, pero también mucho trabajo técnico y de gabinete. Acá simplemente algunas de las fotos para ilustrar el trabajo que venimos haciendo en las áreas que trabajamos, damos charla a los chicos, talleres de capacitaciones, en este caso el éxito que tuvo alguno de los talleres de cartelería que dimos en La Rioja, un poco de los trabajos de campo, de los trabajos que hacemos con otras ONG, trabajo con las asambleas, que es súper enriquecedor, un poco del trabajo institucional, firma de convenios de colaboración, tuvimos la posibilidad de trabajar, de dar una charla en el Congreso de la Nación Argentina, en el marco también de un proyecto que tenemos nosotros con respecto a los flamencos y Mar Chiquita, monitoreos con cámaras trampa, es súper enriquecedor. Y no sé si se va a ver, pero Caro me decía por qué actualmente se están focalizando en Argentina, que fue una pregunta que yo le hice a mi jefe de la primera organización en la que yo trabajaba, y me mostró este mapa sin decirme nada. Me dice, ¿qué ves en este mapa, no? Y él no sé si se ve el video, ojalá se vea, si no, les voy a mandar una Sí, estamos viendo. Me gustaría que se detengan en esta parte, principalmente donde vemos América del Norte y América del Sur. ¿Y qué veíamos, no? Ahí, las luces y las no luces. Y veíamos esto, y él nos decía, perdón que se pasa sola, me parece que está en algún formato que se pasa sola, me mostraba esta foto, y empezamos a ver estas áreas, bueno, hay áreas que no tienen nada, no tienen nada de luces, al contrario, es mucho mejor para la naturaleza. En esas áreas es donde nosotros nos queremos focalizar. Empezamos haciendo mapeo de la importancia de esas áreas, que no tenían todavía desarrollo humano, que no llegaba mucho ni la electricidad, ni los caminos, ni nada, dándoles esta, perdón que se me pasa la pantalla, no sé por qué,
Yo muy amiga de la tecnología no soy, para mí llévenme al campo, pero bueno. Entonces veíamos esta foto y así fue que focalizamos mucho de nuestros esfuerzos en Argentina con la idea de expandirnos a otros lugares de Latinoamérica. Por eso mi jefe, un estadounidense, que fundó alguna de las organizaciones más importantes de Estados Unidos, hoy que trabajando en conservación, centró sus esfuerzos acá en Argentina, ¿no? En este momento estamos trabajando en estas provincias que ustedes ven en el mapa. Piensen que son distintas provincias con distintos tipos de problemas de conservación, distintas estrategias de trabajo, distintas amenazas, pero a la vez distintas oportunidades, ¿no? Y todos con un mismo fin, o sea, en todas estas provincias trabajamos con el mismo fin, pero me gustaba dejarle esta frase bien en concreto porque no solo que buscamos la conservación o la creación de un área protegida en esto, no solo buscamos el fin, sino que la importancia de un proceso, que viene antes, durante y después de la creación de un área protegida, de ese fortalecimiento con las instituciones, el trabajo en conjunto, para crear esto, ¿no?, de construcciones colectivas para el cuidado de nuestros recursos. Y creo que eso fue también algo que nosotros nos tuvimos que internalizar, porque sabemos que un área protegida lleva mucho tiempo, o puede ser más rápido que otro, pero siempre lleva mucho tiempo, y también centrarnos en ese proceso, ¿no?, de que no es solamente una ley que te da a vos la facultad de ejercer o no ciertas cosas, sino que es un proceso de construcción colectiva para el cuidado de esos recursos naturales que están dentro de esa área que nosotros queremos conservar. Acá no sé si ustedes se ven, creo que no se ve la foto de fondo, pero bueno, en las áreas que trabajamos simplemente quería compartirles algunas imágenes, que es en las sierras de Famatina, en Mendoza, en Salta, simplemente para que vean fotos de la diversidad de ambiente en los que vivimos, en Tras las Sierras, en Córdoba, y por último, bueno, llegando un poquito al proyecto de Parque Nacional Ancenusa, para unir un poco con lo que contaba Fede. Este es un proyecto que involucra gobiernos nacionales, provinciales, universidades, ONG, donde particularmente Natura está trabajando con Aves Argentinas para crear un parque nacional para proteger este hermoso e increíble humedal, que tiene muchas amenazas, muchas presiones, pero a la vez tiene un montón de potenciales, ¿no?, de crear un área protegida para una región que es sumamente rica en cuanto a aves, en cuanto a distintos tipos de especies y demás. Acá debería haber una foto que no se ve, que es de un censo de flamencos. Contarles, se los cuento yo, cómo llegamos nosotros más que nada a este proceso. Venimos trabajando con el Grupo de Conservación de Flamencos altoandinos. A lo que voy, que pasar de la teoría a la que comencé a esto, es decir, bueno, Natura quiere hacer esto, ¿cómo lo hace? Y acá se da un ejemplo particular en la zona de Mar Chiquita, donde nosotros trabajamos con distintos gobiernos municipales de toda la cuenca Ancenusa, con el gobierno provincial, con la Secretaría de Ambiente, articulamos con ONG, las universidades están trabajando en esta zona, y en lo que respecta a Natura, mucha parte del sector científico o técnico, ¿no? En donde nosotros hacemos un relevamiento, principalmente en invierno y en verano, sobre las especies de flamencos y aves acuáticas que hay en la zona, y esa información técnica que nosotros colectamos sirve de base para la creación del futuro Parque Nacional. Simplemente para dar un ejemplo de cómo se puede construir desde distintas áreas un mismo proceso en conjunto para crear un parque nacional. Voy a correr acá. ¿Y por qué trabajar en áreas protegidas o crear áreas protegidas? Primero que nada para la protección de los ecosistemas y de los servicios de ecosistemas que ellos nos brindan. También para el fortalecimiento de las economías regionales. Esto que tiene que ver con el punto 3, que es la permanencia en los lugares de orígenes, tiene que ver con que sabemos que estamos viviendo una crisis donde mucha de la población se concentra en las ciudades, en busca quizás de un nuevo y un mejor horizonte, porque quizás las condiciones laborales en el lugar donde estaban no eran buenas, entonces mucha concentración en las ciudades. Eso a su vez trae otros problemas como la superpoblación de las ciudades, y principalmente esta desconexión que existe con la naturaleza, que para mí fue un clic muy grande estudiando biología o en este interés de querer dedicarme a la conservación, de por qué lo hacía, por qué estamos viviendo la situación que estamos viviendo. Y es más que nada, creo yo, por esa desconexión que hoy nosotros los seres humanos tenemos con la naturaleza, que tenemos que volver a buscar esa conexión para poder proteger los recursos naturales. Y en lo que respecta a mí y al equipo mío de trabajo, muchos encontramos respuestas en las áreas protegidas. Primero, como en el punto 1, esto de preservar los servicios ecosistémicos, pero sino también hablar un poco de esa nueva conexión con los ecosistemas, de volver a sus lugares para protegerlos, visitarlos, conocerlos y entender
que todo lo que nosotros hoy consumimos, desde el agua que tomamos, la comida, el aire que respiramos, todo viene de esos lugares naturales. Entonces para nosotros el área protegida también implica eso, una nueva conexión con el sistema natural. También estas áreas protegidas nos dan marcos legales, con las posibilidades de ir interaccionando con todos los actores alrededor de una área protegida. Y cerrando un poco, para nosotros también tiene mucho que ver esto de los ecosistemas o ambientes sanos. Buscamos que a través de la protección de estos recursos, de estas áreas, podamos tener ecosistemas sanos, vivir a ver, si no tuviéramos amenazas o si las áreas no estarían siendo destruidas, quizás no necesitamos áreas protegidas, pero sabemos cómo estamos viviendo hoy en día, la situación que estamos viviendo, y por eso nosotros creemos que una de las respuestas es la creación de áreas protegidas. Simplemente para cerrar con respecto a Argentina, después podemos volver un poco a la presentación inicial, pero contarles que hubo convenios internacionales donde se pide que al menos el 17% de la superficie terrestre esté protegida y al menos el 10% de la superficie marina. En Argentina no llegamos ni al 8% todavía. Tenemos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas cerca del 1.5%, en cuanto a las áreas protegidas provinciales el 5.5%, y después tenemos las categorías de conservación internacionales. No quiero que nadie recuerde estos números, simplemente ver a través de esto que todavía queda mucho trabajo por hacer para organizaciones como las nuestras, organizaciones nacionales e internacionales, principalmente acá en Argentina, para crear áreas que muchas de las que hoy tenemos son de papel, o sea, significan que no tienen ningún tipo de implementación o regulación, o sea, que no solamente que hay que crear más áreas, sino que implementar y trabajar en las ya creadas, y a su vez hay un concepto que habla de representatividad. Argentina es un país súper biodiverso, con un montón de ecorregiones, y necesitamos que todas esas áreas estén representadas en nuestro sistema de áreas protegidas. Muchas veces se crearon parques nacionales porque eran lindos, se dice que de hecho hay un sesgo porque se crean parques nacionales simplemente porque o son tierras olvidadas, o son tierras que son lindas de ver, o sea, belleza escénica, pero que no están protegiendo lo que nosotros de verdad necesitamos, que es, por ejemplo, especies en peligro de extinción, o ambientes súper degradados como los pastizales de la Pampa, que ni siquiera están representados actualmente en el sistema de áreas protegidas. Entonces, mi idea de esta presentación fue hablar un poquito de mi rol como bióloga, de mi rol trabajando en un equipo donde la mayoría somos amigos, somos biólogos o carreras afines, estudiantes que trabajamos en pos de la conservación. La dinámica de trabajo también quiero destacar, que es un trabajo súper dinámico, con chicas que viven en Buenos Aires, otras en Córdoba. Actualmente en esta situación de pandemia estamos viviendo un cambio radical, porque nosotros viajábamos y trabajábamos mucho en territorio, entonces nos estamos cambiando un poco la dinámica de trabajo, o sea, sumando gente del equipo de los lugares en donde nosotros trabajamos. Pasé un poquito a contarles algunas de las áreas en las que trabajamos. Pasé a Mar Chiquita, que es uno de los proyectos que a nosotros nos encanta por el área, por el tipo de interés que tenemos en flamencos y Mar Chiquita, por la colaboración que hay con otras ONG, como por ejemplo con el trabajo con Fede, y cerré un poco con la perspectiva que tenemos a nivel Argentina, ¿no? De que esto es lo que tenemos actualmente y todo lo que nos queda por construir. Y cerrando de nuevo lo que yo les decía recién de lo que para mí eran estas áreas protegidas y la importancia de tener un ambiente sano para que nosotros también podamos vivir en un mundo más sano, ¿no? No sé si se pasa, y bueno, quedo atenta a preguntas, a interacciones que podamos ir teniendo, pero quería hacerles medio que un resumen tocando un poco todas las aristas. Bueno, Lucila, muy bueno, me encantó, la verdad que vengo siguiendo, obviamente, lo que vienen trabajando, conozco muchos del equipo, y está buenísimo empezar a tomar dimensión y conciencia de esto que son las áreas protegidas, que como decís vos, parecía que estaban en un papel, o que simplemente son especies de lugares lindos para ir a pasar una vacación, pero que queden absolutamente en ese lugar, y en realidad son un pulmón, o son un lugar en donde los ecosistemas que habitan allí son fundamentales para la salud que nosotros necesitamos también como humanidad. Y en este sentido me gustaría hacerles una pregunta a ambos, que me surge, y esto que trajiste, Lucila, me hizo mucho sentido, un poco pensando un poco en el mapa de Córdoba, de la provincia de Córdoba, y tomando esto, saquemos en el mapa esta ecorregión tan hermosa como es Ancenusa, ¿no?
¿qué áreas o qué ecorregiones ustedes identifican en la provincia de Córdoba que están siendo, digamos, más periféricas, con menos relevancia, y que podríamos empezar a tomarlas o a meterlas dentro del mapeo de importancia de ecosistemas? Me gustaría que pudieran contar algunas de esas zonas. Sé que mencionaste algunas, pero está bueno que las georreferenciemos en dónde están ubicadas, y ahí qué rol también pueden tener los caldenes. Estoy diciendo temas que no me corresponden, me puede retar Federico Costa cuando digo esto, porque yo soy abogada, no soy, pero los pastizales, los caldenes, me gustaría que trajéramos un poco esto y la importancia de la provincia con este tema, con estas cuestiones. A los dos le tiro, pero bueno, pueden responder un poquito cada uno. Le voy a dejar lo de los caldenes a Fede si quiere, yo voy a hacer una pequeña salvedad. No, creo que Córdoba tiene una zona, bueno, a mí he podido viajar mucho en Argentina y en la provincia, bueno, mi tesis doctoral estudiando mamíferos y en el Chaco cordobés me trajo muy cerca a vivir la situación de Córdoba de cerca. Entonces creo que la zona de Tras las Sierras es una joya que todavía nos queda. La frontera agropecuaria está avanzando de una manera terrible, pero todavía hoy esa zona queda muchísimo por proteger. De hecho, se están haciendo trabajos, bueno, se creó el Parque Nacional Tras la Sierra, pero hay muchos trabajos con otras ONG, con Fundación Biodiversidad. Nosotros desde Natura, desde el Instituto de Diversidad y Ecología Animal, estamos trabajando en esa zona para ponerla en valor. Primero que nada, protegerla desde donde se pueda, no solamente con una ley, sino que hemos estado trabajando mucho con los lugareños, y ellos viven ahí y han cambiado un montón la cabeza a veces de solamente cazadora, sacarte una foto y mandártela al biólogo para decirle, no, yo te ayudo a protegerlo. Entonces eso es algo que nos ha quedado mucho en la zona de Tras la Sierra, y me parece que hay muchos esfuerzos para poner ahí de conservación todavía, de puesta en valor del último relicto de bosque seco que nos queda en la parte sur de la región chaqueña, en las zonas aledañas del Parque Nacional. Hay muchas especies en peligro de extinción, hay relictos, bueno, no sé si muchos saben, pero estamos trabajando también para proteger lo que son los guanacos chaqueños, que muchas veces dicen hay un montón de guanacos en el sur, pero nos queda el último relicto de guanacos chaqueños en esa zona. Queremos ponerlo en valor, queremos que se protejan, porque cada vez vemos menos, especies que ni pensábamos quizás que teníamos en la provincia de Córdoba, ¿no? O el pecarí chaqueño, a lo que voy de la importancia de estas especies, que son la distribución sur de estas especies. Entonces, si se extinguen, toda su distribución se va a retraer hacia el norte, o sea, puede ser muy grave. Entonces, eso es lo que respecta a Natura. No sé, Fede, si querés agregar algo. Sí, me acordé de los pastizales, bueno. Me acordaba de Fede. Fede puede meter ahí un bocadillo con los pastizales también. Bueno, en realidad, en Córdoba tenemos algunos ecosistemas que se han extinguido. En el caso del pastizal pampeano, comentaba Lula recién que, bueno, es un ecosistema que está subrepresentado a nivel de áreas naturales. Prácticamente no hay pastizal pampeano. Y en realidad es porque tampoco queda, porque lo que había fue intervenido para sembrar. Entonces, ese ecosistema original, digamos, hoy prácticamente es un ecosistema extinto. Y en el caso de Córdoba hemos tenido especies como el venado de las pampas, que era propio de esos lugares y es una especie extinta para Córdoba. Después tenemos otro gran ecosistema casi extinto, que es el espinal. Este ecosistema que abarca, digamos, un 50% de la provincia fácilmente, que es una franja que va desde el sur oeste hacia el noreste. En donde está, por ejemplo, desde la ciudad de Córdoba, si uno hace un viaje a San Francisco, a Jesús María, a Belville, a Río Cuarto, bueno, todo eso es espinal y lo que ahora ves son campos de cultivo. Entonces quedan algunas islas de monte en eso, pero la realidad es que son parches muy pequeños y a nivel de conservación los parches pequeños no son relevantes porque, de acuerdo a lo que se llama ecología, biogeografía de islas, eso se va empobreciendo solo. ¿Por qué? Porque no tiene interacción con otras poblaciones, entonces se va empobreciendo genéticamente. Un ecosistema que lo hemos visto desaparecer en las últimas décadas ha sido la parte del bosque chaqueño oriental. Estamos hablando de departamentos Río Seco, parte de Tulumba,
parte, la franjita de Sobremonte, Río Primero, bueno, allí es un ecosistema que ha desaparecido y ha cambiado por soja. Entonces, lo poco que pudiese quedar allí también es importante porque es una parte de un ecosistema de que después sigue hacia el norte, hacia Santiago del Estero, en donde también está siendo severamente desmontado, y con especies que, en el caso de vegetación, el quebracho colorado santiagueño, es una especie que ya la tenemos casi extinta, y bueno, era un componente de esa parte del bosque chaqueño que está entre las sierras del norte y la laguna Mar Chiquita. Y sí coincido con Lula que el esfuerzo que deberíamos apuntar ahora es conservar tras la sierra para que no desaparezca. Entonces, en ese sentido, la creación del Parque Nacional Pinas es un hito importante, pero que evidentemente debe seguir ampliándose en esta área protegida que se llama Corredor del Chaco Árido, que, bueno, lamentablemente es un área gigantesca, pero de papel. Así que, bueno, hacia allí deben ir los esfuerzos. Caro, si me permitís, quería hacer una salvedad también, que creo que con Fede lo compartimos a esto. Nosotros estuvimos pensando mucho esta situación post-pandemia, ¿no? Que se va a venir, y tenemos un poco al principio medio que nos preocupamos, pero después pensamos que esto puede llegar a ayudar inclusive a la creación de más áreas protegidas. Eso sí, vamos a tener que trabajar mucho en el control, que las cosas se hagan bien. Pero yo creo que, para cerrar un poco, que vos decías al principio un mensaje positivo, las oportunidades de conservación son grandísimas. Si bien yo coincido con Fede que el panorama va a ser bastante caótico con el tema económico, eso no quiere decir que las oportunidades de conservación no sigan existiendo y no tengamos que poner inclusive más esfuerzos. Pero bueno, nosotros lo vemos como una ventana positiva, el hecho de crear más áreas protegidas, porque la gente va a tender a salir a lugares más abiertos y a conectarse con la naturaleza de otro modo. Entonces eso puede ser a lo que nos ayude. Pero si no lo manejamos bien, obviamente con control puede ser un arma de doble filo, ¿no? Pero bueno, quería hacer esa salvedad, que es algo que estuvimos trabajando muy internamente con el tema de las áreas protegidas. Pensemos que la situación de pandemia también nos dejó en un lugar súper vulnerable, en el hecho de decir que, no sé, no pudimos ir a territorio o a trabajar los que de verdad queremos conservar la naturaleza, pero los que no, sí estuvieron en territorio, como las deforestaciones que ocurrieron, las casas ilegales y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que estamos viviendo ahora, pero post pandemia nosotros estamos seguros de que puede haber una conexión fuerte entre la creación de nuevas áreas protegidas y la salida de la gente de las casas hacia esos lugares, ¿no? Muchísimas gracias. Fran, creo que tenemos algunas preguntas del público. Sí, acá María de los Ángeles Álvarez hace la siguiente pregunta que me parece bastante válida. Dice, ¿qué tipo de estrategia han adoptado para que los gobiernos o los estados apliquen este tipo de políticas en el largo plazo? Me imagino que desde Natura Internacional para los proyectos de Natura Internacional y desde el Foro Ambiental Córdoba también, ¿no? O sea que desde ambas ONG, ¿cómo ha sido el proponer o propulsar este tipo de políticas o estrategias? No sé quién quiere comenzar. Pues yo, Fede. Bueno, el sector político es un desafío grande. Hemos encontrado gente súper predispuesta a trabajar y gente un poco más complicada. La verdad que la conservación o los proyectos de conservación a largo plazo, estamos hablando de muchos años, y generalmente un político está en el cargo 4. Entonces eso ha presentado un desafío, porque a veces vos empezás a construir un lazo, ¿no? para trabajar en conjunto, y cuando pasó el tiempo, se terminaron los 4 años o tienen otras prioridades. A nosotros nos ayudó mucho, bueno, la firma de convenios, o sea, de oficializar algunos trabajos que puedan seguir más allá de esos 4 años de gestión que a ellos les toca, ¿no?
Pero bueno, es un desafío a distintos niveles. A nivel municipal a nosotros nos pasa que a veces es más fácil la llegada, nos pasa acá en la región Acenusa porque nos conocen, entonces uno tiene la llegada de ir a tocar el timbre de la municipalidad y te dan el lugar de trabajo. A nivel provincial y nacional es un poco más complicado. El tema ambiental se está trabajando, pero bueno, a decir verdad, y ustedes lo saben todos, no tenemos políticas ambientales fuertes en Argentina todavía. El sector... nada, ni siquiera en las últimas elecciones presidenciales se han escuchado de ninguno de los candidatos fuertemente que se hablara de políticas ambientales, y eso es preocupante. Es preocupante porque sabemos las condiciones que estamos viviendo ahora, las que se vienen, pero bueno, nuestros desafíos fue siempre seguir trabajando, presentando los proyectos, mutando un poco también. Piensen que nosotros venimos de la parte técnica y científica y nos tuvimos que sentar a hablar con políticos, entonces para nosotros también fue un desafío empezar a estudiar otras ramas. Nos empezamos a fortalecer en la parte de economía, porque hoy también todos tenemos que entender, en lo que respecta por lo menos a Natura Internacional, no estamos hablando de áreas protegidas dándole la espalda a la gente, ¿no? Sino con la gente y con los gobiernos, que es la nueva mirada que por lo menos queremos nosotros trabajar, ¿no? Entonces nos tuvimos que sentar a estudiar y a sumar gente al equipo que sepa de estos temas, desde sociólogos, desde gente que trabaja en turismo, desde gente que trabaja en economía, para fortalecer el discurso, pero el discurso en el buen sentido, ¿no? De que de verdad nosotros creemos en esto y queremos hacerlo, y que ellos también se convenzan. Nos pasó eso de que en algunos de los proyectos era un no rotundo, y hasta que no nos escucharon cuál era la propuesta real de trabajo, nos empezaron a mirar con otros ojos. Así que hemos tenido de todo un poco en Natura. Fede. No, está bueno el tema porque también hay otra cuestión y que tiene que ver con el empoderamiento de la ciudadanía y de las organizaciones. Porque los gobiernos pasan y los que quedamos somos nosotros. A lo largo de las décadas, uno ha visto pasar muchos gobiernos, muchos funcionarios, algunos con mejor suerte, otros en absoluto, y sin embargo quienes van quedando son, dentro de las administraciones, los empleados que están ahí adentro, la gente de planta, dentro de la ciudadanía, las organizaciones y las comunidades movilizadas. Entonces, la realidad es que para poder conservar, los garantes de la conservación son las comunidades organizadas y las organizaciones que tengan allí. Por eso, más allá de la suerte que se pueda tener con alguna gestión municipal, provincial, nacional, la realidad es que a lo largo del tiempo quienes van permaneciendo somos los que trabajamos, los que nos involucramos en esto. Por eso es que es tan importante que nuestro trabajo a su vez esté permanentemente empoderando a la ciudadanía, porque eso va a ser lo que permita generar los cambios y que esos cambios sean durables. En este sentido, digamos, hay indicios interesantes de comunidad organizada y que va generando cambios. Recordemos a fin del año pasado la comunidad de Mendoza cómo reaccionó frente al cambio de la ley minera, y eso no solamente hizo dar marcha atrás a una ley provincial respecto a la prohibición que tenían de megaminería, sino que también, en concreto, uno puede ver cambios, al menos en el discurso del gobierno nacional respecto al tema ambiental. Entonces, en este momento, por ejemplo, el ministro de Ambiente, Cabandier, se animó a hablar en contra del glifosato, cosa que en otro momento hasta ahora ningún funcionario lo había hecho. Y creo que eso pasa de la lectura política del tema ambiental, pega, hay mucha gente que se puede llegar a mover, y entonces se le puede poner foco y poner en valor los temas ambientales. Esto lo hemos visto a nivel nacional, digamos, de alguna manera pivoteado por el caso de Mendoza. En Córdoba todavía no lo vemos. Y bueno, esperemos que en ese sentido pueda generarse cambio, porque Córdoba claramente también tuvo su ciudadanía movilizada en la calle con el tema
de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo a fin del 2016, en todo el 2017 y en el 2018 con lo de la autovía de montaña. Entonces, existe también ciudadanía que está sensible, está movilizada, que está organizada y que, bueno, requiere que las autoridades también estén a esa altura, a la altura de entender que digamos, la variable ambiental debe ser considerada y que la ciudadanía también debe ser considerada en las decisiones. Cosa que es muy difícil, porque la verdad es que hay mucho miedo de generar participación. Y creo que eso es algo que, bueno, que definitivamente los gobernantes tienen que cambiar. Gracias, Fede. Gracias, Lula. Tenemos una pregunta más, que a lo mejor no sé si es el área específica de cada uno, pero como son biólogos y están en el tema, pueden aportar algo. A mí me gustó porque, Lula, lo trajiste el tema de los porcentajes según la Convención Internacional que deberíamos tener, y como que el océano es un lugar que tenemos un poco apartado, y en este sentido Eugenio Braidot nos trae hoy, que hoy es el Día Mundial de los Océanos, y lo que nos pregunta es si existen proyectos acerca de nuestro mar, en torno a la conservación del mar, digamos, de las zonas específicas que tenemos, si conocen, si existen alguna organización, probablemente a lo mejor ustedes no sean su especialidad, pero conozcan organizaciones que estén trabajando al respecto, que pueden contarnos sobre eso. Sí, hay áreas marinas protegidas, muchas de las que existían hasta hace unos años eran más que nada costeras o interjurisdiccionales entre tierra y mar, pero se crearon 2 nuevas áreas en la gestión pasada para proteger nuestro mar, que son las áreas de Yaganes, al sur de Tierra del Fuego, y Numuncra Banco Puput 2, en el Atlántico Sur también, que protegen mucho de nuestro mar, de nuestro océano al sur. Así que son nuestras nuevas áreas protegidas marinas. La idea, o sea, lo que se propone en las convenciones internacionales es, como les decía al principio, que sea el 10% de área protegida en el mar. Estamos cerca, y por suerte estas 2 áreas que se sumaron protegen mucho de nuestros recursos, principalmente en esa zona en lo que respecta a la pesca, ¿no? Nosotros no participamos en esos procesos, pero fue un proceso súper enriquecedor para el trabajo. Se formó un foro donde se sumaron un montón de organizaciones ambientalistas y de conservación para luchar por la protección de nuestro mar, y surgieron estos 2 proyectos grandísimos, así que nada, creo que para la Argentina fue una batalla ganada súper linda. Así que bueno, pueden buscar, puedo dejar ahí los nombres para que las busquen, pero son 2 nuevas áreas que se crearon para sumar a las áreas existentes que eran más que nada desde la costa. Bueno, muchísimas gracias, Lula. Bueno, no sé, Fe, si vos querés agregar alguna cosa más, pero bueno, me acabo de informar sobre estas áreas protegidas marítimas, no sabía que existían y me pone contenta que así sea. Fede, no sé si vos querés sumar algo. Como nosotros somos mediterráneos, los cordobeses nos olvidamos del mar. Sí, pensaba cómo se llamarían los guardaparques de áreas marinas, no, pero bueno. No, lo bueno de esto es que, bueno, nosotros participamos el año pasado en la conferencia que se hizo en Perú de áreas protegidas, pudimos tener una jornada de trabajo con militares, con gente de prefectura y de la Armada Argentina, en donde para mí también fue todo un tema nuevo. En lo que respecta a nosotros, queríamos más que nada establecer relación con gente del ejército para empezar a trabajar en conjunto en lo que respecta a áreas protegidas, donde ellos también están trabajando, pero bueno, terminamos aprendiendo un poco de todos, y es impresionante el sistema de seguridad que tenemos todavía. En algunas cosas puede llegar a fallar, pero es muy fuerte, y lo lindo fue compartir eso, ¿no? Que ellos se pusieron re las pilas en lo que respecta a las áreas marinas protegidas, y bueno, actualmente yo no trabajo en eso, pero estuve hace poquito en parques nacionales, y nos contaban desde la Dirección de Conservación y demás, cómo estaban trabajando súper cerca con la Armada Argentina y Prefectura Naval Argentina en estas nuevas áreas protegidas. Así que es solamente de color Lula, contarles. Mira, de hecho, Lula ayer salió en una nota en Canal América, en donde justo Prefectura mostró abiertamente el software que ellos tienen para el control de la zona, digamos, no la que esté interna, sino la que justamente no es la zona económicamente exclusiva, sino para allá. Incluso el software que tiene es interesante, podés saber de qué bandera es el barco, qué está haciendo, una cosa que la verdad que me sorprendió mucho, y que bueno, que
justamente habían contado cuáles eran los valores de las multas millonarias, que habían agarrado barcos que estaban, digamos, justamente en esta zona haciendo cosas ilegales, o sea que la verdad que, y lo que rescataba Prefectura, es que lo que traía alusión es que el software que tiene Argentina hoy, sobre todo Prefectura, es de la última tecnología que hay en el mundo, sí. Con lo cual me alegró que tuviésemos ese sistema. Digo, a veces uno, como vuelvo, insisto, con los cordobeses somos mediterráneos, lo descuidamos al mar, pero no por eso no quiere decir que es importante. Me sorprendió gratamente que Argentina esté dentro de esos estándares, sobre todo que tenga los sistemas satelitales para saber qué se está haciendo en esa zona. La verdad que muy, muy interesante, así que muchas gracias, Lula, Fede. No sé, Fran, si vos querés hacer alguna pregunta más. Por mi parte, me parece que agradecerles. Bueno, antes que nada, sumamente agradecidos por su presencia, por su tiempo, por su generosidad. Y me gustaría cerrar con dos preguntas cortitas. Una es si nos pueden recomendar a nosotros o a los estudiantes, las estudiantes, alguna película, alguna serie, algún video, algún libro que les haya gustado, que genere conciencia, que les parezca bien producido. En ese sentido, siempre tratamos de cerrar con más estímulo, con más material, para traer y para generar más imaginación y más conciencia. Y en segunda medida, si hay algún interesado en unirse a las ONG que ustedes representen, ¿cómo hacen, no? Tanto Natura Internacional como el Foro Ambiental Córdoba, ¿a qué número se comunican? ¿A qué correo? Si tienen redes sociales, ¿cómo hacen interesado para poder postularse a sus organizaciones? Pobre. Bueno, no, con respecto a material, libros y material audiovisual,